Capítulo 1. El diario que dejó atrás. La habitación aún lo recordaba. Lo noté en cuanto entré. No en un sentido poético. No era nostalgia. No era imaginación. El aire mismo se sentía alterado, como si algo hubiera sido arrancado sin permiso. La habitación de Alan no había cambiado desde la noche en que desapareció. A mitad de una frase. A mitad de una confesión. A mitad de su vida. Los sirvientes preguntaron si debían limpiarla. Les dije que no. No volvieron a preguntar. Cerré la puerta tras de mí y me quedé allí más tiempo del necesario, con la mano aún sobre el picaporte, como si esperara que girara por sí solo. Como si él fuera a irrumpir de nuevo, sin aliento, disculpándose por haber desaparecido entre palabras. No lo hizo. El silencio era exacto. Preciso. Cruel. Recordaba sus últimos momentos con una claridad antinatural. Su voz temblaba, pero sus ojos estaban firmes. No soy de aquí, había dicho, las palabras saliendo más rápido de lo normal, sin rastro de humor. Morí. Oh, casi morí. Mi cuerpo está en otro mundo. Le creí. No porque tuviera sentido, sino porque era Alan. Luego dijo la palabra sistema. Explicó las misiones. Las condiciones, la recompensa, y finalmente, la parte que abrió algo en mi pecho. No quiero volver. Sé que se supone que debo hacerlo. Sé que es el objetivo. Pero no quiero mi vida si eso significa dejarte. Su mano estaba en la mía. Cálida. Real. Te amo. Y te elijo a ti, dijo, con una obstinación casi infantil. Y entonces, nada. Desapareció como si lo hubieran borrado a mitad de un pensamiento. Sin luz. Sin advertencia. Sin piedad. Solo ausencia. Ahora crucé la habitación, midiendo cada paso. La cama estaba deshecha. Libros apilados sin orden. Una silla demasiado cerca de la ventana, porque Alan nunca respetó la lógica del espacio. Debería haberme ido. No lo hice. En su lugar, busqué. No con desesperación. No con frenesí. Metódicamente. Alan había sido descuidado en vida. No lo era al prepararse. Encontré el diario bajo una tabla suelta del suelo, cerca del escritorio. Deliberado. Obvio. Dejado donde alguien, tarde o temprano, se arrodillaría frustrado y lo encontraría. Dejado para mí. La cubierta era simple. Sin título. Solo una pequeña nota en la primera página, escrita con su letra familiar, agresiva. Si estás leyendo esto, felicidades. O desaparecí dramáticamente, o fui expulsado a la fuerza por algún servicio al cliente de otra dimensión, o morí otra vez. Lo siento de antemano. Y hola, Eric. Me senté. Despacio. Apreté el diario hasta que el cuero crujió. Expulsado. Leí en voz alta, sin emoción. La primera entrada estaba fechada el día en que llegó a este mundo. Día 1. Buenas noticias. No estoy muerto. Malas noticias. Tampoco estoy vivo. Peores noticias. Desperté en una novela medieval donde todos parecen emocionalmente reprimidos o están planeando un asesinato. Extra malas noticias. Creo que soy un personaje secundario. Extra malas noticias. Hay un duque. Es atractivo. Es aterrador. Creo que podría romperme la columna con una mirada. Conclusión. Estoy jodido. Me quedé mirando la página. Atractivo. Mi cuerpo original está en coma. Aparentemente no muerto. Solo, en pausa. Lo que significa que, felicidades para mí, estoy en un evento crossover de tiempo limitado. Luego vino el sistema. Páginas y páginas de eso. Se burlaba sin piedad. El sistema habla como si se hubiera tragado un manual y creyera que las emociones son errores. Dice, haz que el duque se enamore. No especifica cómo. He elegido la violencia emocional. Cerré el diario. Una vez. Lo abrí de nuevo. La ira llegó despacio. Fría. Controlada. Entonces, ¿yo era una misión? Dije en voz baja a la habitación vacía. Las palabras no hicieron eco. Simplemente existieron. Seguí leyendo. Escribía sobre las tareas.
sobre cómo me molestaba, sobre negarse a retroceder porque el miedo no funcionaría conmigo. Resulta que no tener vergüenza es una estrategia de combate viable. Él fulmina con la mirada. Yo sonrío. Él congela habitaciones. Yo traigo calor. Soy un héroe. Apreté la mandíbula. Y entonces, el cambio. Las entradas se transformaron. Las bromas seguían ahí, pero algo debajo se volvía serio. En algún punto, olvidé revisar el temporizador de la misión. Dejé de hacer cosas porque tenía que hacerlo. Empecé a hacerlas porque quería verlo sonreír. Lo cual es raro. Y peligroso. Y estúpido. Y lo haría otra vez. Mi mano se detuvo. Cerca del final, la letra se volvía más desordenada. Más rápida. El sistema dice que tengo que volver cuando la misión termine. Dice que mi cuerpo despertará. Dice que esto es justo. Yo no estoy de acuerdo. En absoluto. Recordé esa noche. Su duda. Su miedo. Su elección. La última entrada estaba dirigida a mí. Sin bromas al inicio. Sin saludos. Solo mi nombre. Eric. Si estás leyendo esto, fallé en quedarme. Necesito que sepas algo. No te gané. Te elegí. Luché contra el sistema. Discutí. Me resistí. Dije que no. Te amé incluso cuando amarte significaba perder todo lo demás. Si desaparezco, no pienses que me fui. Piensa que me llevaron. Mi visión se nubló. No me limpié los ojos. Cerré el diario con cuidado. Con reverencia. Como si fuera algo sagrado. La ira se extinguió. Lo que quedó fue certeza. Alan no me había abandonado. No había mentido. No había jugado conmigo. Me había amado. Y se lo habían llevado. Me puse de pie. La decisión se formó sin vacilar. Si te llevaron, entonces puedo encontrarte, dije a la habitación en silencio, con voz firme. El mundo lo había cruzado sin su consentimiento. Yo lo cruzaría de vuelta. Tomé el diario conmigo. Y comencé a prepararme para desgarrar la realidad. Capítulo 2. El espejo entre mundos. No le dije a nadie por qué. Simplemente los convoqué. Los magos llegaron uno por uno, luego en grupos, luego a regañadientes en parejas que no disfrutaban ser vistas juntas. Algunos habían sido exiliados. Otros declarados herejes. Algunos me debían favores que esperaban no tener que pagar jamás. Todos lo sintieron. El aire en la fortaleza del norte estaba mal. A la magia no le gusta ser forzada hacia la obsesión. Se resiste. Vibra. Se tensa alrededor de las costillas. Bien. Que lo haga. No estamos invocando. Estamos observando, dije en cuanto se reunieron. Un mago veterano se aclaró la garganta. Su gracia, la observación entre mundos es posible. Solo inconveniente, lo interrumpí. Silencio. Nadie discutió más. Habían leído los mismos textos prohibidos que yo. Simplemente les faltaba la autoridad o la voluntad para intentarlo. A mí no. Trabajamos en la sala inferior, donde la piedra era lo bastante antigua como para recordar otros errores. Se dibujaron círculos. Se tallaron runas. Se ofreció sangre con moderación y solo donde era necesario. El marco del espejo tomó 3 días en construirse. No era vidrio. No era plata. Era un compuesto de materiales mágicamente neutros, diseñado para no atraer, no llamar, no interferir. Para observar. Esa era la teoría. El primer intento falló de inmediato. La superficie se nubló, se deformó, y luego se agrietó de arriba a abajo como hielo golpeado por una hoja. Un mago jadeó. Otro maldijo. Yo no hice ninguna de las dos cosas. Otra vez, dije. El segundo intento duró más. El tiempo suficiente para que la esperanza se volviera peligrosa. El espejo brilló, la luz acumulándose en su centro como agua reuniéndose en un cuenco. Y luego, nada. La luz murió. Las runas se apagaron. Un mago se desmayó. Los despedí a todos por esa noche. En el cuarto intento, la reacción me lanzó al otro lado de la sala. Golpeé la piedra con suficiente fuerza como para sentirlo en los dientes. La magia gritó a través de mis venas, furiosa, descontrolada. Alguien gritó mi nombre.
Aún así, me levanté. La sangre corría por mi muñeca. Otra vez, dije con voz ronca. Nadie discutió. No fue el poder lo que estabilizó el hechizo. Fue la precisión. Ajusté la frecuencia. Reduje el objetivo. Dejé de enfocarme en el sistema, en el mundo. Y me centré en Alan. En el rastro que había dejado. En la huella emocional de un alma que había amado y se había negado a irse. El espejo tembló. Y entonces, se aclaró. Al principio, no vi nada. Solo movimiento. Color. Sonido que no podía interpretar. Luego la imagen se definió. Y olvidé cómo respirar. Alan estaba vivo. No era un eco. No era una proyección. Vivo. De pie en una habitación llena de objetos que no tenían sentido. Luces brillantes incrustadas en el techo. Superficies planas que emitían imágenes. Muebles diseñados para la comodidad en lugar de la dignidad. Y Alan, vestido como si hubiera perdido una guerra contra la ropa. Camisa suelta. Pantalones extraños. Zapatos sin estructura. El cabello más desordenado de lo que recordaba. Riendo. Estaba con otros. Amigos, supuse. Lo rodeaban, hablando todos a la vez. Voces superpuestas en un idioma parecido al nuestro. Pero más rápido, más afilado, lleno de palabras extrañas. Alan gesticulaba sin parar, casi tirando algo. Vale, pero escuchen. Si te tropiezas literalmente con nada y sobrevives, eso es desarrollo de personaje. Alguien le lanzó algo. Esquivó mal. Sentí cómo se me tensaba la boca. Era diferente. Y el mismo. Más ruidoso. Más libre. Menos contenido. Aquí su risa salía con facilidad. Dolía verlo. El espejo lo siguió durante su día. Un gran edificio de piedra lleno de filas de asientos. Un lugar de aprendizaje, quizá. Llegó tarde. Se deslizó en una silla. Susurró algo que hizo resoplar a la persona a su lado. No podía oír todo, pero sus expresiones contaban la historia. Aburrimiento. Interés. Sarcasmo. Pánico repentino. En un momento, miró directamente hacia el espejo. Sin verlo, pero lo suficientemente cerca como para que mi mano se alzara sin pensar. Por la noche, el mundo se calmó. Alan volvió a una habitación más pequeña. Solo. El caos desapareció. Se sentó en el borde de la cama, los hombros caídos, los dedos inquietos jugando con nada. Entonces habló. ¿Sistema? No hubo respuesta. Resopló. Sí. Tiene sentido. Se dejó caer hacia atrás, mirando el techo. Supongo que completé la misión. Logro desbloqueado, daño emocional, murmuró. Sentí algo retorcerse con fuerza en mi pecho. Se giró de lado, abrazando una almohada como si fuera una disculpa. Ni siquiera pude despedirme bien. ¡Qué grosero!, susurró. El silencio fue su única respuesta. Soltó una risa débil. Vale. Genial. Solo yo. Entonces. Di un paso más hacia el espejo. Alan no había seguido adelante. No del todo. Su cuerpo estaba despierto. Su vida continuaba. Pero una parte de él seguía aquí. Conmigo. Esperando. Los magos hablaron detrás de mí, en voz baja. Su gracia, la conexión es inestable. La observación es lo único que podemos mantener, dijo uno con cuidado. Por ahora, respondí. Apoyé la mano sobre la superficie del espejo. Estaba tibia, reactiva, como si el propio mundo reconociera la intención. Alan, dije en voz baja, sabiendo que no podía oírme, pero sintiéndolo de todos modos. El espejo pulsó, y por primera vez desde que desapareció. Sonreí. Capítulo 3. Romper el sistema. El sistema no quería ser comprendido. Esa fue la primera cosa que aprendí. La magia tiene hábitos. Los dioses tienen patrones. Incluso las maldiciones se repiten si se las observa el tiempo suficiente. El sistema no hacía nada de eso. Se adaptaba. Cambiaba. Se corregía a sí mismo como una máquina pensante. Lo que solo significaba una cosa. No era divino. Los dioses no necesitan optimizar.
Despedí a los magos restantes una vez que el espejo se estabilizó. No por misericordia. Por necesidad. Lo que pretendía hacer a continuación requería silencio. Y certeza. El diario de Alan yacía abierto junto al espejo, sus páginas sujetas por un pisapapeles con forma de lobo. No lo había notado antes. Sospechaba que Alan lo había elegido a propósito. Burla a través del simbolismo. Releí las entradas con lentitud, no por emoción esta vez, sino por datos. No había tenido la intención de dejarme pistas. Pero Alan era incapaz de no dejar rastros. Nota del sistema. Sigue diciéndome progreso de misión actualizado como si fuera un servicio de entregas mal optimizado. ¿No detecta emociones? Amigo, soy un desastre emocional andante. Esta cosa no entiende el amor. Lo cual la hace mala manejándolo. Me detuve. Lo leí otra vez. Y otra más. No entiende el amor, dije en voz alta. El espejo vibró débilmente, como si estuviera de acuerdo. Crucé cada aparición del sistema con picos emocionales. Confesiones. Resistencia. Besos. Cada vez que Alan me elegía a mí en lugar de la misión, el sistema fallaba. Respuestas retrasadas. Indicaciones forzadas. Escalada. Se alimentaba de la finalización. Del desapego emocional. De finales limpios. Alan le había negado las tres cosas. Otra entrada, escrita con más desorden que las demás. Creo que lo rompí. No en un sentido espectacular. Más bien, se repite cuando no obedezco. Como un disco rayado. Lo cual es genial porque ahora sé que odia los sentimientos no resueltos. Igual que yo. Cerré el diario. Con mucho cuidado. El sistema no era un dios. Era un mecanismo diseñado para mover almas entre mundos y cerrar el ciclo. Lo que significaba que tenía un ancla. Y las anclas podían destruirse. El espejo volvió a mostrar a Alan. Lo siguió durante otro día. Estaba sentado en una sala llena de personas de su edad, golpeando un bolígrafo contra la mesa. Alguien susurró algo. Alan se recostó y murmuró teatralmente. Si suspendo este examen, voy a culpar a un trauma interdimensional. Risas. Exhalé lentamente por la nariz. Esa noche, volvió a hablar con el sistema. Oye, solo pasando a saludar. ¿Sigues ignorándome? Genial. 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 Dijo con naturalidad, como si hablara con un funcionario aburrido. Silencio. Frunció el ceño. Sabes, si querías un cierre, esta es una forma rara de hacerlo. Nada. Se dejó caer sobre la cama. Vaya. Ignorado por una entidad cósmica. Eso es nuevo, murmuró. El espejo parpadeó. Al sistema no le gustaba que se burlaran de él. Bien. Rastreé los patrones de interferencia. Cada vez que Alan pensaba en mí, la conexión se fortalecía. Cada vez que decidía no seguir adelante, el sistema se tensaba. Estaba atado a él. Pero su origen estaba en otro lugar. Más profundo. Enterrado bajo capas de protocolo dimensional. Descendí solo a los archivos bajo la fortaleza. Sin luz. Sin escolta. Solo el diario bajo el brazo, como una promesa. Los textos más antiguos hablaban de construcciones de tránsito. Puentes entre realidades creados no por dioses, sino por civilizaciones que creían que la eficiencia importaba más que el consentimiento. Fracasaron. De forma espectacular. La mayoría de los mundos implicados no sobrevivieron. Regresé a la cámara del espejo al amanecer. Mis manos estaban firmes. Mi conclusión era absoluta. El sistema se alimenta del cierre. Así que lo vamos a dejar sin él, dije a la habitación vacía. El ataque no fue ruidoso al principio. No lo golpeé con poder. Invertí su lógica. Redirigí su flujo. En lugar de empujar a Alan hacia un cierre, forcé el estado no resuelto a repetirse sin fin. Amor. Anhelo. Elección. Cada emoción que no podía procesar. El sistema resistió. Con fuerza. Aparecieron advertencias en el espejo. No eran palabras. Eran presión. Dolor. El aire vibró. La piedra se agrietó. Sentí algo arañar mi conciencia, intentando expulsarme. No me moví.
Alan apareció de repente en el espejo, más cerca que antes. Parpadeó. Miró a su alrededor. ¿Vale? ¿O estoy soñando? ¿O algo va muy mal? Dijo lentamente. La habitación detrás de él parpadeó. Se incorporó. ¿Sistema? Más te vale que esto no sea otro de tus silencios crípticos porque no estoy de humor. Llamó. El sistema gritó. No en sonido. En resistencia. Ataqué el ancla. No con fuerza. Con certeza. Con el conocimiento de que estaba equivocado. De que había tomado algo que no le pertenecía. La realidad se dobló. El espejo se abrió hacia afuera, no rompiéndose, sino desplegándose. Una grieta, cruda, inestable, luminosa. Una fisura. La magia rugió. La cámara tembló. El mundo se rasgó como tela tensada en exceso. Y a través de la abertura. Lo vi. Más cerca. Real. Alan me miró directamente. Sus ojos se abrieron de par en par. No puede ser. ¿Eric? Susurró. Di un paso al frente. La grieta gritó. El sistema colapsó sobre sí mismo, intentando desesperadamente cerrar la brecha. Demasiado tarde. Crucé el umbral. La realidad se desgarró. Y fui hacia él. Capítulo 4. El Duque contra el mundo moderno. El mundo no terminó cuando atravesé la grieta. Esa fue la primera decepción. En su lugar, me atacó. El sonido fue lo primero. Un rugido constante, superpuesto y sin dirección, como un campo de batalla sin enemigo visible. Luego vino la luz, intensa y artificial, quemando sin fuego. El aire olía mal. Aceite. Humo. Algo dulce y sintético. Me tambaleé. El suelo bajo mis botas era liso, duro y completamente carente de dignidad. Este lugar es hostil, murmuré, enderezando mi abrigo por instinto. La grieta se cerró detrás de mí con un sonido parecido al de una herida sellándose. Demasiado tarde para reconsiderarlo. Me encontré dentro de una estructura alta hecha casi por completo de vidrio y metal. La gente se movía a mi alrededor sin armadura, sin armas, sin conciencia. Llevaban pequeños rectángulos brillantes, mirándolos como si fueran cultistas poseídos. Nadie gritó al verme. De alguna forma, eso era peor. Di un paso adelante. El suelo no protestó. Sospechoso. El primer enemigo se reveló momentos después. Unas puertas metálicas se abrieron solas. Llevé la mano a mi espada antes de que mi mente alcanzara a reaccionar. Retírense, advertí al espacio vacío. Las puertas permanecieron abiertas. Esperando. Una trampa. Entré con cautela. Las puertas se cerraron de golpe. La habitación se sacudió. Desenvainé mi espada. Esto es una prisión. Una vertical. La caja comenzó a moverse hacia arriba sin magia visible. Sin runas. Sin cánticos. Sin caballos. Me afirmé, con los pies separados y la espada en alto. Si pretendéis matarme, tendréis que esforzaros más, le dije a la caja. Una mujer a mi lado me miró fijamente. Otro hombre presionó un botón y evitó mi mirada de forma deliberada. Las puertas se abrieron de nuevo. Salí de inmediato. Nunca más. Afuera, la ciudad se extendía sin fin. Edificios sobre edificios. Calles llenas de bestias de metal que rugían y siseaban, deteniéndose solo cuando luces de colores se lo ordenaban. Una casi me golpea. Salté hacia atrás, con la mano en la espada. La bestia emitió un sonido estridente. La miré con frialdad. Ella me devolvió la mirada con ojos brillantes. Sí, ya te veo, dije. Alguien gritó algo incomprensible. Crucé la calle solo después de observar cómo otros sobrevivían al intento. Las puertas automáticas eran peores. Me detectaban. Se abrían sin permiso. Se cerraban cuando las miraba mal. Me negué a usarlas. Rodeé el edificio. Tenía un solo objetivo. Alan. El espejo me había mostrado lo suficiente para saber dónde solía estar. La institución de aprendizaje. El camino que tomaba. La forma descuidada en que se movía por el mundo, como si éste fuera a doblarse por él. Y lo hacía. Lo seguí. Con cuidado. Con irritación. Lo encontré frente a un edificio lleno de vidrio y ruido,
sentado en las escaleras, discutiendo con un pequeño dispositivo pegado a su oído. Levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron. El tiempo vaciló. ¿Qué demonios?, dijo Alan en voz baja. Se puso de pie. Despacio. Su rostro palideció, luego se enrojeció, y volvió a palidecer. ¿Tú acabas de salir de la realidad?, gesticuló con fuerza detrás de mí. Me enderecé. Tardaste demasiado. Vine yo mismo, dije. Durante un instante, solo me miró. Luego rió. Una vez. Dos. Un sonido roto que se convirtió en un sollozo a mitad de camino. Vale. Genial. Esto es o la mejor alucinación de mi vida o la peor broma que el universo ha hecho jamás. Cerré la distancia en 3 pasos. Olía a jabón, a papel y a algo dulce. Lo abracé. Con fuerza. Inmediato. Real. Alan dejó escapar un sonido entre risa y llanto y se aferró a mi abrigo como si fuera lo único sólido que quedaba en el mundo. Dios mío, estás caliente. Estás. Oh, no, no me hagas esto si no eres real. Lo besé. No con suavidad. No con cautela. Lo besé como si el mundo ya hubiera intentado arrebatármelo una vez y hubiera fallado. Sus manos se cerraron sobre mi abrigo. Me devolvió el beso con la misma desesperación, riendo contra mis labios, con lágrimas manchando mi mejilla. Guau, vale. No. Definitivamente no es una alucinación. Las alucinaciones no vienen con tanto daño emocional. Jadeó cuando nos separamos para respirar. Apoyé mi frente contra la suya. Eres real. Y vas a volver conmigo, dije. Él soltó una risa débil. Guau. Directo. Romántico. Casi secuestro. Crucé mundos. Justo. La gente nos miraba. No me importaba. Alan se secó los ojos con la manga y me recorrió de arriba abajo. Sabes que llamas mucho la atención, dijo, con la voz aún temblando de risa. Miré a la multitud que pasaba, vestida con colores y telas que desafiaban toda lógica. Sí. Lo he notado, respondí. Él sonrió entre lágrimas. Vale. Vale. Vamos a hacer esto. Primera regla de supervivencia moderna. No puedes amenazar a las puertas. Ellas empezaron. Volvió a reír y se inclinó hacia mí, apoyando la frente contra mi pecho. Te extrañé, susurró. Apreté el agarre. Lo sé. La ciudad rugía a nuestro alrededor. Por una vez, no importaba. Lo había encontrado. Y no pensaba soltarlo. Capítulo 5. Ropa, caos y una primera cita de verdad. Había enfrentado asesinos con sonrisas envenenadas. Había negociado con reyes que medían vidas como monedas. Había encarado monstruos más antiguos que el lenguaje escrito. Nada de eso me preparó para los vaqueros. Me niego, dije con frialdad. Alan, sentado con las piernas cruzadas sobre su cama, sostenía un par de pantalones azul oscuro que parecían haber perdido una guerra contra la dignidad. Te aseguro que no, respondió. Son demasiado ajustados. Son normales. Son un insulto, corregí. Me observó entrecerrando los ojos, y luego sonrió de esa forma que significaba que ya había perdido. Vale, pero contraargumento. Si sales otra vez vestido como un señor de la guerra medieval, alguien va a llamar a la policía. No sé qué es eso. Créeme, no quieres aprenderlo por las malas. La habitación de Alan era pequeña, desordenada y claramente habitada. Libros apilados en torres irregulares. Ropa arrojada sobre las sillas como si hubiera abandonado la lucha a mitad de camino. Un rectángulo brillante zumbaba suavemente sobre el escritorio, reproduciendo música sin músicos. Yo estaba en el centro, aún con mi abrigo, brazos cruzados, evaluando el campo de batalla. Estas telas carecen de estructura. Son débiles, dije, levantando la sudadera que había intentado darme antes. Es cómoda. La comodidad es una trampa. Alan rió y se puso de pie, acercándose hasta invadir lo que antes mis guardias habrían llamado una distancia mortal. Cruzaste dimensiones por mí. Puedes cruzar al algodón, dijo con ligereza. Presionó la sudadera contra mi pecho. Tiene un bolsillo, observé con sospecha. Para tus manos. Ya tengo manos. Sí,
Pero ahora pueden estar cómodas, respondió con paciencia. Los vaqueros eran peores. Se resistían como si estuvieran vivos. Los miré con desdén mientras intentaba cerrar un botón que claramente existía solo para burlarse de mí. Alan se apoyó en el marco de la puerta, observando con una alegría traicionera. «Guau, nunca pensé ver el día en que el duque Eric, terror del norte, pierda una batalla contra unos Levi's», dijo. «Estos pantalones están malditos. Te ves atractivo». Me detuve. «Explícate». Tosió. Luego, «Cuando logremos quitarte ese abrigo». El abrigo era sagrado. Hecho a medida. Estructurado. Respetado. Alan me lo quitó de todos modos. Pieza por pieza, me vistió como si fuera un proyecto que había esperado toda su vida. La sudadera fue lo siguiente. Me tensé. Luego me detuve. «Esto es inaceptable», dije. «¿Demasiado suave?», preguntó con inocencia. «Se siente como si una nube me estuviera abrazando». Sonrió, satisfecho. «¿Ves? Innovación moderna». Las zapatillas fueron mi última resistencia. No usaré zapatos sin tacón. No son tacones, son zancos asesinos. Son calzado apropiado. Alan dejó las zapatillas frente a mí. «Por favor». «No». Hizo un puchero. Perdí. Salimos juntos a la ciudad. De la mano. El contacto era natural. Fácil. Sin órdenes del sistema. Sin miedo a desaparecer. Solo nosotros. La ciudad nos devoró. Luces de neón ardían como estrellas artificiales. La música escapaba por puertas abiertas. La gente se movía en corrientes caóticas. Riendo, discutiendo, viviendo. Alan me llevó hacia un puesto callejero donde algo chisporroteaba y soltaba humo. «Hora de comer». Observé el puesto. «¿Eso es carne?». «Probablemente». «¿Probablemente?». «Mira, en el peor de los casos, está delicioso y morimos juntos». Dices eso con demasiada facilidad. La comida venía envuelta en papel. Papel. La comí de todos modos. La grasa corrió por mis dedos. Las especias explotaron en mi lengua. Me quedé inmóvil a mitad del bocado. Alan me miró con preocupación. «¿Demasiado? Esto es brujería». Sonrió. «Comida callejera, cariño». Terminé el resto con una rapidez preocupante. Caminamos. La gente se apartaba a nuestro paso. Algunos miraban. Otros sonreían. Alan balanceaba ligeramente nuestras manos entrelazadas, tarareando una música que solo él podía oír. «Esto es una cita», dijo de repente. Lo miré. «Sí». Parpadeó. «Ah». Sin dudar. «Me llevaste a comer. Me hiciste vestir de forma inapropiada. Estamos tomados de la mano». «Guau. Tus estándares son bajos». Rió. «Son específicos». Nos detuvimos bajo un letrero brillante, la luz bañando su rostro en colores que no existían en mi mundo. Me miró entonces. «De verdad. Eres real. Te quedaste», dijo. Deslicé el pulgar sobre sus nudillos. «Tú también». Sonrió, con los ojos brillantes. «Oye, Eric». «Sí». Se inclinó y me besó. Suave. En público. Sin esconderse. Le devolví el beso con la misma suavidad, mientras la ciudad seguía a nuestro alrededor como si no estuviéramos reescribiendo nuestro destino en medio de la calle. Cuando nos separamos, apoyó la frente contra la mía. «Sin sistema», susurró. «Sin misión», respondí. «Solo nosotros». Sí. No entendía este mundo. Sus máquinas eran ruidosas. Su ropa, ofensiva. Su comida, sospechosamente buena. Pero Alan estaba aquí. Y eso era suficiente. Capítulo 6. La tecnología es un enemigo. Ya había llegado a 3 conclusiones sobre el mundo moderno. Primero, sus puertas no son de fiar. Segundo, su ropa está diseñada para humillar. Tercero, su tecnología es activamente hostil. El teléfono lo confirmó. «Esto es un smartphone», dijo Alan, colocando el pequeño objeto rectangular en mi palma. «Está caliente», observé. «Es porque lo estás agarrando como si te debiera dinero». La pantalla se iluminó de repente. Casi lo arrojo al otro lado de la habitación.
¿Qué acaba de hacer? Encenderse. Sin permiso. Alan resopló. Sí, suena lógico contigo. El dispositivo vibró. Me tensé. Está reaccionando. Es una notificación. Está vivo. No está vivo. Entrecerré los ojos ante el objeto brillante. Entonces, ¿por qué exige atención? Alan se quedó en silencio un momento y luego se encogió de hombros. Vale. Eso es justo. Intentó enseñarme a usarlo. Fracasó. No, no presionas así. Solo tocas, dijo con paciencia, apartando mi pulgar de la pantalla. Estoy tocando. Estás amenazando. El teléfono respondió abriendo algo llamado cámara. Mi rostro apareció en la pantalla. Me quedé mirándome a mí mismo. ¿Por qué está robando mi imagen? Ese es literalmente el punto. Me incliné más cerca. Captura almas. Captura selfies. Una forma inferior de robo de almas. El asistente de voz fue peor. Oye, Siri, dijo Alan con alegría. El teléfono habló. Llevé la mano a la daga por reflejo. Habla, susurré. Es normal. Respondió sin ser invocado directamente. Alan sonrió. Saluda. No saludé. El dispositivo volvió a hablar. Giré lentamente hacia Alan. No me gusta el fantasma en tu bolsillo. El portátil fue declarado enemigo en cuanto lo vi. Lo abrió sobre la mesa. La pantalla cobró vida. Aparecieron letras. Así es como estudio, dijo Alan, sentándose a mi lado. Lo observé con desconfianza. Es una losa mágica sospechosa. Es una computadora. Observa. Procesa. Zumba. Sí. La destruiré si te falta al respeto. Se rió tanto que casi se cae de la silla. Cocinar era más seguro. Apenas. Alan insistió en preparar la cena. Mira, esto es unión, dijo, atándose un delantal. Esto es peligroso, respondí, mirando la cocina. El fuego sin ceremonia era antinatural. Aún así, me quedé. Cortó verduras con una confianza temeraria. Yo supervisaba. Esa técnica con el cuchillo es ineficiente, dije. Se llama vibra. Perderás un dedo por culpa de la vibra. He sobrevivido a cosas peores. Moriste una vez. Detalles. El café provocó nuestra primera discusión real. Lo preparó. Lo probé. Me detuve. ¿Por qué es amargo? Es café. Sabe a arrepentimiento. Eso es la adultez. Añadí azúcar. Él añadió leche. Añadí más azúcar. Me miró fijamente. Eric. Sí. Eso ya no es café. Está mejorado. Estás bebiendo postre. Di otro sorbo. Entonces es perfecto. La noche cayó en silencio. Sin alarmas. Sin grietas. Solo el murmullo distante de la ciudad. Alan se durmió primero. Siempre lo hacía. Me quedé a su lado, observando el subir y bajar de su pecho, como el cabello le caía sobre los ojos, la ligera tensión entre sus cejas incluso en reposo. Dormido, parecía más joven. Más tranquilo. El caos desaparecía. Deslicé el pulgar suavemente sobre sus nudillos. Murmuró algo incoherente y se acercó más, apoyando la frente contra mi hombro. No me moví. En mi mundo, el descanso era un lujo. Aquí, se sentía como una promesa. Ningún sistema observaba. Ninguna cuenta regresiva avanzaba. Solo la verdad constante de él a mi lado. La tecnología podía seguir siendo mi enemiga. Yo ya había ganado lo que importaba. Capítulo 7. El incidente en la playa. Había sobrevivido al colapso dimensional, a la magia hostil y al café moderno. Nada me preparó para la playa. Alan lo anunció con total naturalidad durante el desayuno. Hoy vamos a la playa. Levanté la vista de la taza de café que aún intentaba comprender. Define playa. Agua. Arena. Sol. Gente relajándose. Sonaba inofensivo. Acepté. Ese fue mi primer error. En el momento en que llegamos, dejé de caminar. Por completo. Alan, que estaba a mitad de una explicación sobre protector solar, dio 2 pasos más antes de darse cuenta de que ya no estaba a su lado. Se giró. ¿Eric? No respondí. Estaba mirando. A la gente. A todos.
Están afuera, dije despacio, con la voz muy calmada. Apenas vestidos con ropa interior. Voluntariamente. Alan parpadeó una vez. Luego dos. Y después empezó a reír tanto que casi deja caer la bolsa que llevaba. Dios mío. Dios mío. Hablas en serio. Están expuestos. A plena luz del día, continué. Se llaman trajes de baño. Eso no es ropa. Es una sugerencia. La gente pasaba junto a nosotros con distintas cantidades mínimas de tela. Hombros descubiertos. Piernas. Abdómenes. Sin armadura. Sin pudor. Sin ningún tipo de temor. Mi mirada se desplazó hacia el agua. Peor aún. Entraban en ella voluntariamente. A medio vestir. Desarmados. Alan se secó las lágrimas de risa. Estás teniendo una crisis cultural ahora mismo. Este mundo carece de instinto de supervivencia. Es una playa. Es caos. Entonces Alan empezó a quitarse la camiseta. Volví a quedarme inmóvil. Alan, dije. ¿Sí? Respondió, completamente ajeno, sacándose la prenda por la cabeza. ¿Qué estás haciendo? Cambiándome. En público. Es normal. Se giró hacia mí, ahora solo con unos pantalones cortos de playa, el sol atrapado en su cabello, la piel cálida y descubierta. Algo se tensó dentro de mi pecho. La gente miraba. No fijamente, pero miraba. Y no me gustaba. Ni un poco. Di un paso hacia él. Demasiado cerca para cualquier estándar educado. Alan alzó la vista. ¿Espacio personal? Quédate cerca de mí. Estoy cerca de ti. Más. Entrecerró los ojos. ¿Estás siendo posesivo? Estoy siendo razonable. Ajá. Alguien pasó y volvió a mirarlo. Me moví, colocándome ligeramente delante de él sin pensarlo. Alan lo notó. Su sonrisa se suavizó. Eric. Sí. Parece que estás a punto de retar al océano entero a un duelo. Si es necesario. Rió por lo bajo. Relájate. Nadie me va a robar. No me preocupa el robo. Ah, ¿no? Me irrita la observación. Eso lo hizo detenerse. Y su expresión cambió. Ya no había burla. Solo calidez. Tomó mi mano. Vamos. Al agua. Fruncí el ceño. No confío en ella. Es literalmente. Una ola rompió con fuerza. Entrecerré los ojos. Es agresiva. Sonrió. Sobrevivirás. El agua estaba fría. Entré con cautela. Alan me salpicó de inmediato. Lo miré fijamente. Has hecho un enemigo. Rió y volvió a salpicar. Respondí. Mal al principio. Luego con eficiencia. Pronto estábamos ambos empapados, con arena pegada a los pies y agua cayendo de nuestro cabello. Alan reía sin reservas, brillante, sin defensas, el sonido atravesando el rugido del mar. Nunca lo había visto así en mi mundo. Más ligero. Más joven. Vivo de una forma que no tenía nada que ver con sobrevivir. Tropezó cuando una ola le golpeó las rodillas. El instinto actuó. Sujeté su brazo y lo atraje hacia mí. Chocó contra mi pecho. El agua le corría por el rostro. Levantó la vista. Todo se detuvo. El ruido desapareció. La playa, la gente, las olas. Nada. Solo él. Cerca. Cálido. Mío. ¿Viniste por mí? Dijo en voz baja. Sí. A través de mundos. Sí. Sus dedos se aferraron a mi camisa. Estás loco. Frecuentemente. Sonrió. Luego se inclinó. El beso sabía a sal y a sol. No apresurado. No desesperado. Profundo. Seguro. Sus manos subieron a mis hombros. Las mías se posaron en su cintura, sosteniéndolo cuando otra ola rompió detrás de nosotros. Rió suavemente contra mis labios antes de besarme otra vez, más despacio esta vez. Cuando por fin nos separamos, apoyó la frente contra la mía, respirando de forma irregular. «Sigues mirando mal a todo el mundo», murmuró. «Lo sé. ¿Celoso? Posesivo». Sonrió como si esa fuera la mejor respuesta posible. Nos quedamos allí un largo rato. El agua a nuestros pies. Las manos aún entrelazadas.
Salpicaduras ocasionales que se convertían en risas. Sin misiones. Sin sistema. Solo la extraña e imposible paz de ser dos personas que habían desafiado la realidad misma y habían ganado unas horas de sol. Cuando el sol empezó a bajar, Alan apoyó la cabeza en mi hombro. La próxima vez, dijo con pereza, probamos a nadar de noche. No habrá próxima vez. Oh, vamos. Este lugar es peligroso. Es una playa. Fomenta el desnudarse en público. Rió, dándome un leve empujón. Nunca te vas a recuperar de esto, ¿verdad? No. Bien. Significa que te importa, dijo en voz baja. Lo miré. Al hombre que había cruzado mundos 2 veces. Al que me eligió, una y otra vez. Sí. Me importa. Y esta vez, cuando lo besé, no me importó quién estuviera mirando. Capítulo 8. Excursiones y confesiones a punto de ocurrir. Si alguien me hubiera dicho meses atrás que pasaría días enteros recorriendo un mundo extraño sin guardias, sin horarios y sin amenazas visibles, habría asumido que estaba borracho o tenía deseos de morir. Y, sin embargo, ahí estaba, siguiendo a Alan por un mercado nocturno lleno de gente, mientras intentaba convencerme de comer algo en un palo que olía como si hubiera sobrevivido a una guerra. Está bueno, insistió. Está humeando. Sí. Está goteando. Eso es sabor. Parece agresivo. Alan sonrió y me lo metió en la mano de todos modos. Vive un poco, su gracia. Miré la comida. Luego a él. Y le di un mordisco. Es aceptable. Soltó una carcajada. Altos elogios. Le diré al vendedor que no lo declaraste veneno. Las noches de la ciudad eran ruidosas. Las luces brillaban por todas partes. Los letreros parpadeaban. La música flotaba en fragmentos por el aire. La gente se movía sin prisa, deteniéndose, hablando, viviendo. Alan prosperaba en ese entorno. Se movía como si perteneciera al ruido, abriéndose paso entre la multitud, agarrando mi mano cuando casi me perdía. Quédate cerca, dijo. Siempre estoy cerca. Emocional o físicamente. Sí. Puso los ojos en blanco y apretó mis dedos. Después fuimos a parques. Tranquilos. Lugares donde la ciudad se suavizaba. El césped se extendía bajo el cielo abierto. Los niños corrían. Parejas se sentaban en bancos. Alguien tocaba música mal y con total confianza. Alan se dejó caer sobre el césped sin ceremonia. Yo permanecí de pie. Puedes sentarte, dijo. Lo sé. ¿Entonces? El suelo está sucio. Es césped. El césped está sucio. Rió y palmeó el espacio a su lado. Vamos. Entrenamiento de duque. Toca la naturaleza. Suspiré y me senté. Era más suave de lo esperado. Alan se apoyó hacia atrás sobre las manos, mirando el cielo. Está sonriendo, dijo de repente. No. Sí. Estoy relajado. Eso es sonreír para ti. El cine fue otro campo de batalla. Una sala oscura. Una pantalla enorme y brillante. Un sonido tan fuerte que vibraba en el suelo. Observé con atención. ¿Por qué todos susurran? Pregunté. Porque es un cine. ¿Por qué la pantalla es tan grande? Para que sea inmersivo. Una explosión estalló en la pantalla. Busqué un arma que no tenía. Alan casi se atraganta intentando no reír. Eres adorable. Susurró. No soy adorable. Saltaste. Fue conciencia táctica. Se inclinó un poco más, su hombro rozando el mío, su calor constante y familiar. Claro que sí. Los mercados eran caos. Color por todas partes. Voces superpuestas. Objetos de todo tipo apilados en puestos estrechos. Alan me arrastraba de un lugar a otro como un guía demasiado entusiasmado. Este vende pulseras hechas a mano. Este tiene chaquetas vintage. Oh, espera, este también es comida. Te distraes con facilidad. Contengo multitudes. Contienes hambre. Eso también. En algún momento, dejé de analizar cada rostro. De calcular salidas. De esperar peligro. Ocurrió en silencio. Sin ceremonia. Alan lo notó antes que yo. Te estás relajando,
dijo una noche mientras caminábamos junto a un río iluminado por farolas suaves. Estoy observando. Estás tomando mi mano sin mirar quién está viendo. Miré hacia abajo. Tenía razón. Mi agarre era suelto. Natural. Sin pensar. Confío en este lugar, admití. Su expresión se suavizó. ¿Confías en mí? Sí. Los días empezaron a mezclarse. Excursiones. Paseos. Comidas. Discusiones sobre el café que nunca se resolvían. Momentos en los que Alan reía tanto que se apoyaba en mí, y yo lo permitía. Momentos en los que lo sorprendía mirándome como si fuera algo frágil y extraordinario. Empecé a sonreír más. A hablar con menos dureza. A existir sin el peso constante del mando. Y aún así, algo seguía incompleto. Alan también lo sentía. Lo veía en la forma en que a veces se quedaba en silencio en medio de una risa. En cómo su mirada se detenía en mí, como si intentara memorizarme. En cómo dudaba antes de decir ciertas cosas. Una noche, nos sentamos en un banco con vista a la ciudad. Luces abajo. Silencio arriba. Eric dijo. Sí, hipotéticamente, a alguien le gustara vivir aquí. Esperé. Y también le gustara. Otro mundo, continuó con cuidado. Sí. ¿Podría dividirse entre ambos? No. Asintió despacio. Sí. Tiene sentido. El silencio volvió. Más pesado esta vez. Tengo deberes, dije al fin. Lo sé. No puedo abandonarlos. Lo sé. Pero no te abandonaría, añadí. Alan soltó una risa suave, aunque sonaba un poco tensa. Bien. Porque te perseguiría como fantasma. Lo permitiría. Te arrepentirías. Lo dudo. Apoyó la cabeza en mi hombro. Durante un largo rato, ninguno habló. La ciudad respiraba bajo nosotros. Viva. Brillante. Temporal. ¿Eres feliz? Preguntó en voz baja. No respondí de inmediato. Pensé en los mercados. En el parque. En el cine. En la playa. En cómo reía sin reservas. En cómo me miraba, como si hubiera cruzado el universo por él. Sí, dije. Y luego añadí, porque ahora la verdad importaba más que el orgullo. Pero no por completo. Se tensó ligeramente. Igual, admitió. Casi dijimos más. Podía sentir las palabras ahí. Futuro. Hogar. Pertenencia. Que viene después. Pero ninguno cruzó esa línea. Aún no. En lugar de eso, me incliné y deposité un beso lento en su sien. Exhaló, cerrando los ojos. Ten cuidado. Sigue haciendo eso y voy a pensar que estás enamorado de mí, murmuró. Crucé dimensiones. Buen punto. Nos quedamos allí hasta que las luces empezaron a apagarse y la ciudad se calmó. Dos personas suspendidas entre mundos. Felices. Y no. Juntos. Y sin saber cuánto tiempo más seguiría siendo así. Capítulo 9. Celos y verdad. Aprendí que los celos no son algo afilado. Son silenciosos. Se deslizan sin ser notados, se acomodan detrás de las costillas y esperan el momento exacto para hacerse presentes. Los míos eligieron un café en la calle. Alan me había arrastrado allí porque, y cito, no puedes seguir frunciendo el ceño a los edificios para siempre. Siéntate. Bebe algo ridículamente caro. El café era pequeño, ruidoso y, por alguna razón, decorado con luces colgantes que no cumplían ninguna función defensiva. Alan pidió por los dos porque la última vez que lo intenté, el barista me miró como si le hubiera retado a duelo. Alan estaba riendo. Ese era el problema. Se inclinaba hacia adelante, codos sobre la mesa, ojos brillantes, completamente absorto en una conversación con alguien que claramente no era yo. El hombre frente a él sonreía demasiado. Demasiado cómodo. Su postura era la de alguien que creía que pertenecía allí. Que tenía derecho. Observé. Conté respiraciones. Medí la distancia. Alan no lo notó de inmediato. Estaba explicando algo con entusiasmo, moviendo las manos mientras hablaba. Y luego simplemente camina hacia el océano como si lo hubiera ofendido personalmente. El hombre rió. Tu novio suena intenso. Alan parpadeó. Oh, sí, lo es.
La mirada del hombre se desvió hacia mí. Evaluó. Interesado. Error. Me gustan intensos. ¿Vienes mucho por aquí? Dijo con ligereza. Alan soltó una risa incómoda. Bueno, sí. Más o menos. Yo. Es suficiente. Ambos se giraron. No había alzado la voz. No hacía falta. El hombre parecía sorprendido. Alan, resignado. ¿Sí? Dijo Alan con cuidado. Tú. Vete. El hombre frunció el ceño. ¿Perdón? Has terminado aquí. Alan suspiró. Eric. El hombre soltó una risa incierta. Oye, relájate. Solo estamos hablando. Estás coqueteando. ¿Y qué? Que él tiene pareja, dije con frialdad. Alan se levantó de golpe. Vale. No. Esto no va a pasar. Me agarró de la muñeca y me alejó de la mesa, llevándome hacia la calle mientras murmuraba. Increíble. Absolutamente increíble. No te opusiste. No debería tener que oponerme. Nos detuvimos en una esquina más tranquila, con el ruido de la ciudad amortiguado pero presente. Alan se giró hacia mí, con los ojos encendidos. No soy tuyo. Las palabras llegaron limpias. Afiladas. No me moví. Crucé mundos por ti. El silencio que siguió fue denso. El enojo de Alan fue el primero en ceder. Eso no es justo. Pasó una mano por su cabello, bajando la voz. Tampoco lo fue perderte. Su respiración se entrecortó. La pelea se desvaneció de golpe, dejando algo más crudo en su lugar. No te pedí que lo dejaras todo, dijo en voz baja. Yo lo elegí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que decidas que este mundo es demasiado? ¿Hasta que el deber suene más fuerte que yo? Replicó. Di un paso hacia él. Eso no es lo que me asusta. Entonces, ¿qué? Tragué saliva. La idea de que un día mire hacia otro lado, y tú vuelvas a desaparecer. Los hombros de Alan cayeron. La fachada se rompió. Estaba solo. Incluso con amigos. Incluso riendo. No dejaba de pensar. Esto no puede ser todo. No puede ser todo después de ti, admitió. Extendí la mano hacia él, más despacio esta vez. Tengo miedo. No de este mundo. No del cambio. Mi pulgar rozó su muñeca, anclándonos a ambos. Tengo miedo de fallar en proteger lo que elegí. Sus ojos se suavizaron. Eres terrible con los celos casuales, dijo con debilidad. Soy excelente con el compromiso. Eso le arrancó una risa rota. Dios, eres imposible. Aún así te enamoraste de mí. Sí, sí lo hice. Dio un paso hacia mí. Sin vacilar. Sin enojo. Solo necesidad. Lo besé. Más fuerte que antes. Como una prueba. Como una promesa. Sus manos se aferraron a mi camisa, tirando de mí como si la distancia fuera el enemigo. Nos separamos solo cuando respirar se volvió necesario. Apoyó la frente contra la mía. La próxima vez, quizás solo dime que estás celoso, murmuró. Lo hice. Amenazaste a un desconocido. Un método. Rió en voz baja y volvió a besarme. Más suave esta vez. Anclándonos. Real. La ciudad siguió su curso a nuestro alrededor. Sin saber que dos mundos casi habían vuelto a chocar, y habían sobrevivido. Esta vez, juntos. Capítulo 10. Una promesa en lugar de un adiós. La conversación comenzó en silencio. Sin pánico. Sin realidades colapsando. Sin carreras desesperadas. Solo nosotros dos, sentados en el suelo del apartamento de Alan, con la espalda apoyada en el sofá, mientras las luces de la ciudad se filtraban por la ventana. El mundo seguía siendo inestable. Podía sentirlo constantemente ahora. Esa leve atracción hacia mi hogar. La magia debilitándose como el aliento en el aire frío del invierno. Pero este momento se sentía firme. Anclado. Real. Alan chocó su hombro contra el mío. Así que, por fin vamos a tener la gran conversación. ¿Eh? Dijo con ligereza, aunque pude oír la tensión debajo. Hemos tenido muchas conversaciones. No, no esas, respondió. Se giró completamente hacia mí. La del futuro. El silencio se asentó entre nosotros. Pesado. Honesto.
Fui el primero en hablar. No puedo quedarme aquí para siempre. No reaccionó. No se tensó. Solo asintió una vez, como si ya hubiera aceptado esa verdad y estuviera esperando a que yo la dijera en voz alta. Lo sé. Mi mundo depende de mí, exhalé lentamente. Sí. Hay personas que dependen de mis decisiones. De mi presencia. De mi protección. Se recostó contra el sofá, mirando al techo. Eres un duque. No es precisamente un trabajo remoto, murmuró. No. No puedes mandar un mensaje. Me fui a otra dimensión, vuelvo pronto. No sé qué es un mensaje. Concéntrate. Me giré hacia él. No puedo abandonarlos. Por fin volvió a mirarme. No quiero que lo hagas. La respuesta fue tan inmediata que me tomó por sorpresa. ¿No? No. Ese mundo es tuyo. Tu gente. Tu responsabilidad. Eso es parte de quien eres, dijo, negando con la cabeza. Sonrió levemente. Y no me enamoré de ti porque huyes de las cosas. Algo en mi pecho se tensó. Dices eso, pero sé lo que significa, dije en voz baja. ¿Qué? Que puede que tengas que dejar este mundo. Alan sostuvo mi mirada. Sí. Esa parte apesta, admitió. Alan. Pero, me interrumpió, incorporándose un poco, con ese tono caótico que ya conocía. Si voy a terminar viviendo a tiempo completo en un mundo medieval, tengo algunas condiciones. Parpadeé. ¿Condiciones? Sí. No negociables. Me preparé. Primero, vas a modernizar cosas, dijo, levantando un dedo. Define. Quiero diversión. Festivales. Música. Mercados de comida. Celebraciones públicas donde la gente no parezca asistir a un funeral. Eso ya existe. No lo suficiente. Continúa. Segundo, cultura de viaje. ¿Viaje? Vacaciones. Gente saliendo de sus ciudades por gusto. Explorando. Descansando. Viviendo experiencias. Eso es ineficiente. Eso es felicidad. Me detuve. Continúa. Tercero, dijo, claramente disfrutándolo. Playas. Lo miré. Playas. Sí. Si tu territorio tiene costa, la vamos a usar. Nadar. Sol. Menos armadura. Más, vivir. Entrecerré los ojos. Menos armadura sigue siendo cuestionable. Eric. Continúa. Entretenimiento. Teatros. Artistas. Historias. Arte público. Dale a la gente razones para sonreír. Escuché. Con atención. Porque ya no estaba bromeando. Educación, añadió, más suave. Hazla más accesible. Que los niños puedan aprender sin necesidad de ser nobles. Esa parte cayó con más peso. Para nosotros, terminó, con voz más tranquila, construye un mundo en el que la gente no solo sobreviva. Uno en el que quiera vivir. El silencio que siguió fue largo. Reflexivo. Se movió un poco, de pronto avergonzado. Vaya. Eso sonó mucho más serio de lo que pretendía. No. Sonó como un futuro, dije despacio. Parpadeó. Espera. ¿De verdad estás considerando esto? Ya lo estaba. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que vi tu mundo. Me miró como si acabara de admitir que iba a reescribir la historia. Entonces, dijo lentamente, me estás diciendo que planeas cambiar todo un reino. Por nosotros. Las palabras salieron naturales. Firmes. Inevitablemente ciertas. La expresión de Alan se quebró. No en risa. En algo más suave. Más cálido. Eres ridículo, dijo en voz baja. Soy práctico. Estás planeando playas. Por la moral. Estás planeando festivales. Por la unidad. Estás planeando educación. Por la estabilidad. Soltó una risa breve. Eres increíble. Y tú vales la pena. La habitación quedó en silencio. Sin ruido de ciudad. Sin magia inestable. Solo nosotros. Alcanzó mi mano. Despacio. Como si ese momento importara más que cualquier otra cosa. Entonces no es un adiós, dijo. No. Es solo, seguir adelante. Sí. Juntos. Siempre. Se inclinó hacia mí.
Lo suficiente para sentir su respiración. Lo suficiente para que el mundo se desdibujara en los bordes. «Sabes», murmuró, «esto es probablemente lo más romántico que alguien ha hecho por mí. Crucé dimensiones. Eso también», sonrió. «Pero construir un mundo mejor, eso es distinto». Pasé el pulgar por su mejilla. «Quédate conmigo», dije en voz baja. «Ya te elegí una vez», respondió. «Lo haré de nuevo». El beso que siguió fue lento. No desesperado. No urgente. Profundo. Firme. Una promesa, no un adiós. Su mano descansó sobre mi pecho. La mía se ancló en su cintura. El tiempo se estiró. Se detuvo. Nos concedió ese instante antes de que todo cambiara otra vez. Cuando nos separamos, apoyó la frente contra la mía, con los ojos cerrados. «Vale. Construyamos un reino que merezca vacaciones». Casi sonreí. Capítulo 11. Elegir un hogar juntos. Atravesamos la grieta juntos. La mano de Alan en la mía, cálida, segura, caótica exactamente como la recordaba. El aire brillaba mientras los últimos hilos de la ruptura dimensional se cerraban tras nosotros. No miré atrás. No podía. No por miedo, sino porque el momento frente a mí era más importante que cualquier magia restante o realidad rota. El castillo se sentía diferente. Más cálido. Familiar. Pero más suave. Como si hubiera estado esperando. Sin ecos fríos de mis dudas. Sin notificaciones del sistema parpadeando como recordatorios crueles. Solo paredes de piedra, tapices y el leve aroma de libros antiguos mezclado con leña fresca. Alan giró sobre sí mismo, sonriendo. «Estamos de vuelta». Y nada explotó. Permití que una pequeña sonrisa se dibujara. «Aún no». Se rió y tomó una silla cercana, girando dramáticamente sobre ella. Sin misiones, sin plazos, se detuvo a mitad de giro y me señaló. «Espera, ¿sin wifi?» Me quedé congelado. «Sin wifi», confirmé. No aceptable». Se tocó la barbilla pensativo. Crucé los brazos. «Puedo inventarlo». Guiñó un ojo. «Hazlo por nosotros, genio». Caminamos por los pasillos, lado a lado. Lo noté mirando todo, los cuadros, los tapices, las lámparas de araña. Sus dedos rozaban el borde de una mesa suavemente, como memorizando la textura de este mundo en el que nunca había crecido. «Sabes», dijo en voz baja, todavía sonriendo, «este castillo no está tan mal. Bastante acogedor». «¿Bastante?» Le levanté una ceja. Se rió, rozando mi hombro con el suyo. «Está bien, muy acogedor. Pero no se lo digas a los sirvientes. Esperarán que empiece a actuar como noble». «Estarás bien», murmuré. «Ya conquistaste la parte más difícil. A mí». Inclinó la cabeza. «¿Lo hice? ¿O lo hicimos?» «Lo hicimos», corregí, porque sabía que aquí no había lugar para el ego. Sonrió, se inclinó más cerca y susurró. «Buena respuesta». Más tarde, estuvimos en el patio principal. La luz del sol se derramaba sobre la piedra, cálida contra mi piel. Los jardines del castillo estaban en flor, las flores moviéndose con el viento. Había pasado toda mi vida protegiendo este lugar, pero ahora parecía que podría ser nuestro. No solo mío o de Alan, sino nuestro. Alan giró lentamente, casi como en un baile. «Sabes», dijo, «podría acostumbrarme a esto. Vida sin huir de la realidad, sin, ya sabes, sistemas tratando de manipular nuestros sentimientos». Tomé su mano. «Bien. Tendrás mi protección, mi mundo, y ningún sistema». Se rió, recostándose contra mí. «Perfecto. Excepto que me prometiste playas, festivales, comida, viajes». «Lo recuerdo. Y te daré todo. Todo. Tendrás este mundo, nuestro mundo, construido para nosotros». Besé el dorso de su mano. Me miró, ojos abiertos de par en par. «Guau, eso es mucho. ¿Confías en mí?», pregunté suavemente. «Completamente». Entonces, como si lo hubiéramos ensayado 1000 veces en el silencio entre dimensiones, nuestros labios se encontraron. El beso fue lento, cálido, firme.
Sin urgencia. Sin sistemas. Sin misiones. Sin imposibilidades cercanas. Solo nosotros. Sus manos recorrieron mis hombros, luego mi espalda. Las mías descansaron en su cintura, estabilizándolo, sosteniéndolo como si hubiera estado ausente de mi vida mucho más que unos meses. Cuando nos separamos, apenas un poco, apoyó su frente contra la mía, sonrisa suave, ojos brillando. Entonces, ¿esto es todo? Susurró. Esto es hogar, respondí. Pasamos el resto del día recorriendo el castillo, los jardines, los rincones ocultos que solo yo conocía. Alan se reía de todo, desde la obstinada gárgola de piedra que había observado a generaciones de nobles, hasta los pasillos que hacían que su voz sonara como si narrara una épica aventura. Me gusta esto. Ahora es nuestro, dijo. Sí, todo aquí. Cada viaje, cada festival, cada atardecer en la playa que prometí, es nuestro, dije. Me miró, con una sonrisa más amplia. ¿Y sin wifi? Algunas cosas no se pueden inventar. Deben vivirse, dije. Se rió, y nos besamos de nuevo. Un último beso, profundo, seguro, definitivo. La grieta quedó sellada. Sin sistema. Sin misiones. Sin otro mundo intentando arrastrarme de vuelta. Solo Alan y yo. Dos personas que se eligieron. A través de mundos, caos y distancias imposibles. Nuestra historia ya no era sobre salvar un mundo. Era sobre construir uno juntos. Y tal vez, solo tal vez, asegurarnos de que tuviera buen café y playas. Porque eso era una promesa que valía la pena cumplir.